aquí se puede ver las conexiones que hicimos para el proyecto. Este es el display que utilizamos, aunque en Proteus no salía con los otros dos pines, que es de 16 pines en total. Empezando por el display, tenemos el display que va hacia el potenciómetro para darle el brillo. Después está el que va a positivo. Tenemos uno que, este es el que va al brillo. Este es el que va a tierra. Después tenemos uno que va conectado al pin 7 del Arduino. Después tenemos uno que es para manejar un error de caracteres. Este va a tierra. Después el 6 va directo al 6 de Arduino. Nos saltamos estos hasta el D4 al D7 y estos van conectados correspondientemente al Arduino. Tenemos una resistencia que va a positivo de 10 kilos y acá tenemos el otro pin que va conectado a tierra. Este es el potenciómetro de 5 kilos, que es el que le da brillo al display. Aquí pusimos un voltaje de 5, que es para hacer referencia a que es los 5 volts del Arduino. Tenemos aquí el potenciómetro con el cual nosotros vamos a variar la temperatura que pidamos. Va conectado al A1 del Arduino. Acá está el LM35, que es el que va conectado al A0 y es el que nos está diciendo la temperatura real que tiene la lámpara. Tenemos las conexiones a tierra. En la conexión a tierra tenemos otro relé. El relé está conectado al pin 9 del Arduino. Aquí está normalmente cerrado para que cuando se active se abra el circuito y apague la lámpara. Y esta fue la conexión del Arduino. Aquí se puede ver la programación que se utilizó para el proyecto. Lo primero fue incluir las librerías Wire y Liquid Crystal. La librería Wire se utilizó para solucionar un error que ocurría en el display debido a las conexiones, y el otro es incluir Liquid Crystal, que es para activar para que se reconozca el display LCD. Aquí se ponen los pines en los que se seleccionaron los D del display. Después se agregaron variables flotantes. Es la E actual, E anterior, proporcional, integrador, derivador, trapecio, TSM, TSS, temperatura, acumulador y N. Después las otras flotantes que ya con valores definidos, que es KP, KI. KI se le dio un valor muy bajo porque en la sumatoria que se va obteniendo de los valores se va aumentando muchísimo. Entonces se seleccionó un valor muy pequeño para evitar errores. KD se seleccionó con 0.7 y el PDI se quedó en 0. Otra entrada flotante fue el sensor de temperatura del LM35, o una entrada para el on es igual a 9, que es el que va a activar el relevador. La otra variable flotante que es SOLI, que es el potenciómetro para solicitar la temperatura. Y el otra SOLITEM, que es ya los valores convertidos del potenciómetro anterior, del mismo, convertido para poder compararse en una temperatura de 0 a 100 grados. Después tenemos la suma, que es la suma de valores de la temperatura. Otra variable flotante fue la actual, que es la suma que para que la suma pueda compararse. La otra es la suma de temperatura LM35. Y otra fue la Float2, que es la temperatura real del LM35, ya cambiado para que se pueda comparar con el potenciómetro. Aquí en el VoiceTube se eligió la velocidad, el tipo de display dependiendo de la librería, y el pin de ON, que el ON es el activador de relevador. Después aquí se utiliza el de la suma, un ciclo for para la entrada I es igual a 0 y menor que 5 para que se pueda sumar y el valor del LM35 te dé un valor exacto. Se utilizó el sensor en
A0 del Arduino. La temperatura se le hizo la operación indicada para que pueda dar los valores, y en suma es la temperatura más la suma para que se puedan dar sumando en el ciclo, y la actual es la suma para que se pueda comparar. Bueno, y se utilizó el actu para modificar la variable. El soli pues fue en el analog read en el A1 del Arduino. El E actual, que es para el error actual, fue la temperatura solicitada menos la actual. Esto te está dando un error para que se pueda detectar si le falta o ya se pasó. El proporcional, para el proporcional tenemos que la fórmula es Kp por el error actual. Ahí está el controlador proporcional. Para el control integrador se utilizó A trapecio, que el A trapecio es el área del trapecio de la gráfica que se tiene al estar obteniendo los valores uno enseguida de otro y va formando trapecios. Entonces se hizo la fórmula del trapecio para saber el área de ese trapecio para obtener el controlador integrador, y al final se multiplicó KI por el acumulador, que el acumulador fue la suma del trapecio más el acumulador. Después, para el derivativo es obtener la derivada. Entonces tenemos n es igual a error actual más menos el error anterior entre TSS, y el derivador es igual a KD por n. Así obtenemos los tres controladores. Entonces el PID es la suma de los tres controladores: proporcional, integrador y derivador. Aquí se hizo una comparación. Si el PID es menor que 0, el digital write se va a encender, y si es mayor a 0 va a apagarse. Esto se hizo así esta configuración porque el relé que se utilizó solamente funcionaba normalmente cerrado. Si aquí fuera al revés, o sea, mayor o igual a 0, se hubiera sido con el normalmente abierto. Después, en la programación, tenemos serial prints, que es error. Esto se hizo más que nada para andar verificando los valores, y en el video nada más mostramos esto, el de la solicitada, que es la temperatura solicitada en el potenciómetro, y la otra temperatura, que es la temperatura real, la actual. Aquí está el wire.setClock, que es para el error que tenía el display, y aquí nada más se selecciona en qué parte del display se va a poner cada valor, y listo. Esta fue la programación.